Muy buenas noches, queridos amigos. Voy a escribir por aquí en el comentario la tertulia del día de hoy. Mientras tanto, vamos esperando que se vaya conectando la maestra Ofelia Torres. Tertulia con... Muy bien, listo, queridos espectadores. El día de hoy vamos a estar en el plano musical, aprendiendo un poco del arte desde el punto de vista de la música. Y tenemos una invitada, como todos especiales, ¿no? Todos los invitados son especiales, pero en esta oportunidad es especial ya que es ajeno al campo en el cual normalmente pues nos solemos desenvolver como lo es la literatura. Por aquí saludamos a un gaucho entre libros, ¿no? Tenemos pendiente el en vivo. He visto sus envíos también y excelente información. Por aquí está la maestra conectada, ya vamos a enviarle la solicitud para que pueda estar con nosotros. Y esperemos que se pueda conectar. La maestra Ofelia, que ya está aquí en Instagram, nos está saludando allí a través de los comentarios. Hola, maestra Ofelia, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo me le va, Rigoberto? Qué alegría poder volver aquí a participar con Bueno, no, ustedes en no, este creo que estamos espacio. teniendo un poco de error con el audio, no le escuchamos. Sí, Entonces, de a pronto ahí ver, subirle el volumen al celular. vamos a ver, Como a este yo miro ver, acá a ver si de pronto sí, acá. Listo, maestra, bien pueda hable a ver. sí. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Listo, ahorita sí la escucho, Ah, sí. bueno, eso, perfecto, Bienvenida a perfecto. este Instagram en vivo que nos ha permitido tener el privilegio de contar con usted. Muchas gracias, igualmente para mí es un gran honor participar de este momento tan especial y con los temas que podemos tratar esta noche. ¿Sí? ¿Me escucha? Siempre en esos videos Ahora sí. Yo y en vivo y más con ese fondo tan espectacular, esa biblioteca envidiable. Muchas gracias. Claro, aquí hay todos los temas. Mi esposo en ingeniería y yo con la música y artes plásticas. Entonces aquí hay de todo un poquito. Bueno, excelente. Vamos dando la bienvenida por aquí a Pablo. Pablo Calvo ya se conectó a Arenas. Nicolás, bienvenido. Un gaucho entre libros, un amigo argentino que se ha conectado a este en vivo. A, Ah, a Arenas Vlad, muchas gracias por estar aquí y compartir de este en vivo. Este es un proyecto que nació con el propósito de compartir el arte, de propagar el arte, ¿sí? Y vamos a dar inicio hablando un poquito sobre la reseña biográfica de la maestra Ofelia Torres Betancourt. Saludamos por acá a Nico CG66 que también se conecta. Y la maestra Ofelia Torres Betancourt es licenciada en música de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster en teoría de la música de la misma universidad. Realizó sus estudios de dirección coral con los maestros, voy a mencionar algunos, ¿sí? sí, Como por tranquilo. ejemplo Olga Piñeros, el maestro Julio Mejía, Gerardo Duzán. La maestra Ofelia Torres fue fundadora y directora del coro polifónico de adultos del Instituto de Cultura de Pereira entre los años 2003 al 2005. En el año 2017 se desempeñó como tallerista de coros escolares y juveniles en la Secretaría de Cultura de Pereira bajo la dirección del maestro Gerardo Duzán. Asimismo, la maestra Ofelia Torres estudió canto lírico y técnica vocal con los maestros, entre otros, como Gilberto Escobar, Ivonne Giraldo, el maestro Julio Mejía y Dev
Dethel Detlef Scholz, Scholz, ¿cómo se sí, pronuncia? un maestro alemán que trabajó también con la Universidad del Tolima y luego en Medellín y bueno, trabajamos muchos años. Eso, él mismo, el Sí. maestro de Alemania. La maestra Ofelia ha realizado conciertos de música, lírica, sacra, colombiana y latinoamericana en diferentes escenarios, por mencionar algunos. Durante 18 años consecutivos ha coordinado las tarimas líricas para la Semana Santa de Pereira y participando además como solista vocal y coro, como solista lírica con coro y orquesta en diferentes montajes en nivel nacional e internacional, tales como Camina Burana, Mesías de Handel, Gloria de Vivaldi, Requiem de Mozart, el motete de Exultate. ¿Me ayuda ahí, maestra? Exultate Jubilate también de Mozart, sí, De un motete Mozart. para Ujú. soprano y orquesta. Sí. Adicional, la maestra Ofelia ha participado como jurado en el concurso nacional del Bambuco de Pereira. Ha sido jurado en el tercer encuentro departamental de coros de Santuario Risaralda 2019 y entre otras muchas aristas y loables participaciones ha tenido en su más de 20 años en su carrera artística, la cual nos podríamos quedar aquí hablando toda la noche porque es amplia la trayectoria y el aporte artístico que la maestra Ofelia Torres ha dado al arte musical y especialmente al eje cafetero, a la ciudad de Pereira, en acompañamiento con la banda sinfónica de Pereira y demás. Bueno, maestra Ofelia, una pequeña presentación de su parte, de quién es la maestra Ofelia, cómo creció ella, cómo se influenció para irse por el lado de la música. Bueno, pues desde pequeña, la infancia, la familia, músicos, mi papá tocaba mandolina, mi abuelo tocaba el tiple, mis tíos habían estudiado canto, cantantes líricos también, cantaban zarzuela. Bueno, mi hermano, o sea, desde niños tuvimos conservatorio, estudié violín también y cantaba en los coros y mi hermano con la guitarra de niños. Y bueno, siempre hemos tenido ese contexto de reuniones familiares en donde se cantaba en vivo música colombiana, música latinoamericana, bueno, siempre se compartió alrededor de la música. Y luego, o sea, yo también estudié con maestros la técnica vocal, cantado desde música popular, de todo, bailable, de todo, y música lírica. Y con el tiempo ya oficialicé, pues, esto que empezó como una afición y ya estudié licenciatura en música, hice la maestría, pero siempre he estado en el campo de la parte vocal, canto, Muy bien, sí. excelente. Ahora, maestra Ofelia, háblenos un poquito sobre la importancia de la técnica vocal, que no solamente es a la hora de cantar, sino que en otros escenarios son importantísimos. Claro, la voz es un instrumento que está en nuestro cuerpo. Todos tenemos la posibilidad de hablar, hay aire que pasa por las cuerdas, hablamos y si hablamos podemos cantar. De hecho, cuando conversamos tenemos ciertas entonaciones en donde uno eleva la voz, la baja y de acuerdo a lo que se vaya a hablar o a interpretar, sea leyendo poesía o un documento, o teniendo una conversación con otras personas, siempre hay una entonación. ¿Para qué es la técnica? Para aprovechar que uno con el cuerpo pueda manejar el aire y pueda manejar el diafragma que está dentro de uno y ponerlo al servicio de la voz. Somos instrumento de viento, de cuerda y de percusión. Las cuerdas vocales suenan cuando pasa el aire. Somos instrumento de viento porque tomamos el aire por la nariz, abrimos la garganta, pasa y llena los pulmones. Y somos instrumentos de percusión cuando movemos el diafragma. Un movimiento que podamos reconocer cómo es mover el diafragma, hay un movimiento natural, por ejemplo, toser. Si tosemos, hacemos, si yo digo I, O, U. Mire, el movimiento del diafragma es como si tosiera. O cuando bostezamos,
Empezamos con una respiración profunda y empezamos. Mire que ahí oficialmente está predispuesta la cara, la garganta, los pulmones, el cuerpo se abre y se produce la voz para hablar o para cantar, para lo que necesite el sonido vocal. Lo tenemos puesto. Muy Eso bien. es. Bueno, más adelante hablaremos de las redes sociales y dónde podemos encontrar Sí, a las diferentes participaciones de la maestra Ofelia. Ella también brinda sus servicios profesionales en diferentes ámbitos, ¿sí? ¿Podría mencionarnos algunos de los servicios profesionales por el cual las personas podríamos acudir a usted para mejorar en el plano sí. artístico? Bueno, por ejemplo, bueno, si es en el caso de niños, para cantar, para enseñarles a entonar, a mover la voz, a respirar, a tener rítmica, a cantar y afinadamente, irles educando el oído. En el caso de personas que ya cantan, yo les asesoro mucho las tonalidades en las cuales vayan a cantar. Cualquier canción, ranchera, boleros, baladas, tango, rock, jazz, lo que sea, porque hay la tendencia a que cuando se monta una canción, la persona tiende a cantarla por la tonalidad de el que escucha. Y no siempre es así, porque tengo que buscar cuál es mi registro y saber si lo puedo cantar en esa tonalidad o cantarlo en otra, porque lo importante es poder cantarlo bien, ¿sí? Entonces, yo les asesoro técnica vocal, respiración, apoyo, vocalizos y cómo sus canciones la pueden cantar sin que se pongan roncos y que puedan cantarla en la tonalidad cómoda. Por ejemplo, personas que canten ceremonias religiosas o cantan serenatas, cantan en mariachis, en orquestas, muchas personas que cantan salsa, todo eso, rockeros, para que no se pongan roncos. Es decir, si yo hago un concierto hoy, pues no sería muy bueno que yo mañana amaneciera ronca y no pudiera hacer el siguiente concierto. Entonces es muy importante aprovechar la técnica, cómo emitir el sonido apropiadamente para que me dure el sonido. Eso es. Maestra Felia, háblenos un poquito sobre, para las personas que estamos, no tenemos mucho conocimiento en cuanto a música y demás, cuando decimos que la persona es soprano lírica, ¿qué entendemos por esto? Bueno, los registros de la voz. En el hombre y en la mujer hay registros naturales. Entonces, en la voz de la mujer está registro alto, que es soprano, pero cuando se desarrolla el registro de soprano, no quiere decir que todo el tiempo es en notas altas. Se desarrolla un tono alto, tono medio y tono grave. Toda canción u obra que se interprete tiene los tres registros. Si es el registro siguiente, que es más grave en la mujer, es mezzosoprano, es lo mismo, su posibilidad más alta, siempre dentro de la comodidad de la voz, del cuerpo, siempre de la comodidad que no se ponga ronca ni se force la garganta. Entonces, su nota más alta, su nota media, su nota grave. Y las contraltos son las que hablan más grueso, por tanto, su voz es más ancha, más robusta y es más grave. Hay mucho repertorio para ellas. En el caso de los hombres están los tenores, cuya voz es alta, brillante, y hablan muy así, un poquito alto, pero también mire, por ejemplo, música popular, Joe Arroyo es un tenor, era un tenor, es una voz arriba, natural, que canta salsa, o sea, una voz naturalmente arriba. Los vallenatos, cuando se canta vallenato y se canta música llanera, también es una voz que casi por naturaleza es arriba, en los hombres y en las mujeres, ¿cierto? Tenemos los barítonos, que son las voces más graves. En el hombre es una voz intermedia. Se oye mucho dentro de la música, bueno, en el tango hay mucho barítono, Julio Sosa y así por el estilo. En los rancheras, música mexicana, música colombiana. Bueno, y en la música lírica, por supuesto, que hay un gran repertorio para los barítonos. Y los bajos, que son aquellos que hablan absolutamente grave y brillante, se dan mucho en regiones como Rusia, por esos lados. Es como una contextura física, que son delgados, cuello largo,
y hace que la voz nacen casi con ese registro. Por tanto, se desarrolla el registro, la tesitura dentro del registro grave. Y eso es. Entonces, si vamos a hablar de las sopranos específicamente, eh, pues una soprano puede cantar música lírica, que es un estilo, un género. Puede cantar jazz, puede cantar pop, puede cantar rock. Bueno, Alicia Keys, hablemos de ella. Por ejemplo, Ella Fitzgerald, en cuanto a la parte jazz. Whitney Houston, por ejemplo, en lo popular pop. Y bueno, en las líricas, pues hay lírico ligera, hay lírico dramática, lírico ligera que puede hacer mucha floritura, repertorios de Mozart, permite melismas, mover mucho la voz. Por ejemplo, Rosalía es una cantante actual, urbana, que ha usado el flamenco. Ella tiene unas florituras que le permite esta disciplina del flamenco, pero en música urbana. Ese es un buen ejemplo. Ella en sí es como una soprano, pero popular, donde desarrolla su registro grave, su registro medio, y lo aprovecha en esa música flamenco urbano. Sí, es alguien actual que todos creo que hemos escuchado. Bueno, muy Eso. buena aclaración para quienes no estamos familiarizados con este campo tan amplio y interesante Sí, sí. de la música. Ahora, maestra Ofelia, haciendo una reflexión, pasa lo mismo entonces, deduzco yo, ya usted me corregirá, que en la literatura. No es que leer sea aburrido, lo que pasa es que hay que encontrar el género, ¿sí? Ya sea la novela, el cuento, la poesía, Sí. que le apetezca a uno o que vaya acorde con la fisiología artística. Ya que usted ahorita mencionaba en la música de que hay diferentes géneros, ¿no? Lírico, hay diferentes tipos de barito, soprano, entonces es encontrar cada persona en cuál es que puede desarrollar su vena artística. Sí. Sí, y la verdad es que naturalmente sí se detecta. Una persona, por ejemplo, en el caso suyo, usted habla y dentro de su normalidad puede ser una voz que es un tenor ligero, o sea, que canta, que sí habla, es decir, que se desarrolla. Porque hay barítonos, uno puede decir, ¿cuál es un barítono? Hay personas que hablan con eso, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Entonces, mire que no tiene que hacer ningún esfuerzo. La Sí. naturaleza va dando una identidad y a partir de esa naturaleza se desarrolla la voz para no forzar nada. Realmente la voz es natural y hay que aprovechar esa naturaleza, ¿sí? Para no forzarla, porque se puede dañar las cuerdas y la voz no se compra, o sea, se dañó y se dañó. No tenemos forma de comprar cuerdas vocales en ninguna parte, por tanto hay que cuidarla, pues como un instrumento natural. Hay higiene de la voz, mantener las fosas nasales limpias, tomar mucha agua, respirar muy bien, profundo, aprovechar a hablar apoyado. ¿Qué es hablar apoyado? Es hablar sobre el aire, sostenido. Yo aquí tomo mi aire y yo hablo un ratico sin botar el aire. Aquí estoy sosteniendo, lo intercambio, boté, pero sin que nadie se dé cuenta, lo boto, vuelvo y tomo mi aire. Si yo hablara botando el aire en la medida que hablo, se oiría de esta manera, ¿sí? Como cuando uno está cansado, ¿sí? Ahí botó el aire. Por tanto, bota el Diga, aire, se pues oiría la como voz. lo vimos a usted. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprendieron? Sí, ¿Me escucharon bien? sí, Eso. claro que Si sí. yo, si, si yo boto el aire en la medida que hablo, entonces se me cansa. Y cuando una persona habla, hablemos de conferencistas o de una lectura de poesía, una lectura no tiene musicalidad, pero si usted va a leer un texto a un grupo de personas, le va a dar una instrucción, es muy importante que se le entienda, que diccione bien y que motive. Cuando yo voy a motivar, pues entono la voz. La verdad es que si yo voy a decir, hoy vamos, por ejemplo, hoy vamos a manejar un grupo determinado para hacer unas encuestas y necesitamos hacerle unas preguntas de tal manera. Entonces, mire que usted está motivando a las personas a que se haga la actividad que plantea, ¿cierto?
O si es, por ejemplo, en el caso suyo, derecho. Si usted va a exponer a nivel de derecho penal o derecho de familia, pues tiene que hablar primero el contenido. O sea, ya usted tiene un tema que va a exponer, pero hay que presentarlo y la presentación del tema debe ser convincente. Convincente en cuanto al contenido y en cuanto a la presentación, que se entienda, que yo convenza al otro, bueno, de lo que yo quiera lograr. Muy Para eso es bien. la técnica vocal. Eso Sí, está muy bien. Vamos a mirar por acá las personas que están conectando y las preguntas que pueden ir escribiendo o las que ya escribieron vamos leyendo. Por aquí claro. Arenas Pep dice, ¿cómo podría explicar el denominado falsete respecto a Ah, los registros en la voz? ¿Se sí, puede sí. solo hacer un registro agudo o también bajo? No, a ver, el falsete es la voz de cabeza. ¿Qué es de cabeza? Como es una voz, como cuando uno bosteza. En cualquier registro, si uno bosteza, uno hace esto. Es una voz ahí, una voz que no está afuera, pero que esa voz se puede fortalecer. Es una voz de cabeza, sí, en cualquier registro. Si fuera un bajo, una voz de cabeza, sí. Bueno, esa, la voz de cabeza, uno cómo la reconoce, como cuando bosteza. Usted cuando bosteza y empieza abajo, grave, luego lo va subiendo y llega a la parte, oh, ahí está la voz de cabeza. No tiene ningún esfuerzo. Esa voz de cabeza se utiliza mucho en los niños, en los jóvenes que están cambiando de voz y, por ejemplo, en la música popular también, aprender a fortalecer la voz de cabeza, no es la de pecho. La de pecho en los hombres sobre todo es sacar ese agudo uh, frontal. Hay que estudiar. Este sí tiene que estudiar técnica vocal. Por ejemplo, un cantante que tenga muy buena voz, de pronto no sube mucho, pero puede lograr. Y quiera cantar una canción cuyo intérprete hace unos agudos, pero él lo va haciendo así, a los gritos, o como logre se hace matar. Malo, no es bueno. Se puede dañar las cuerdas, se puede dañar la garganta. Hay que saberlo hacer. En eso hay que estudiar la técnica, o sea, aprender a aprovechar el apoyo. Lo mismo que las mujeres. Una soprano, pues una soprano. Hay voces que cantan naturalmente arriba, pero si ya va a ser una obra que exija un jazz, que suba mucho, que baje mucho, hay que apoyar. Muy, ponemos la cara o el cuerpo como un bostezo. Uno empieza bostezando y mire, todos pueden hacer el ejercicio y verá, bostezamos, ¿cómo hacemos? Inmediatamente se amplía la cara y abrimos y uno siente este y con el diafragma, como cuando tose, ja, 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 ja. Yo no estoy haciendo con la garganta, estoy impulsando el sonido con el diafragma, aprovechando como si fuera una tos o como si fuera el bostezo. El bostezo es un gran maestro. Entonces todos pueden hacer, no importa que no canten, hay personas que dirán, no, pero eso de qué me sirve, yo no canto, pero tiene amigos con los que conversa por teléfono mucho rato, o que se ve por Zoom, o que hace teletrabajo, o bueno, muchas cosas. Entonces, hacer estos ejercicios por la mañana, como si fuera bostezar, tomar el aire, oh. Eso suena un poco raro, pero resulta que es muy bueno porque le va desarrollando el sonido. Y ese sonido que yo tengo es el que me sirve para todo, para hablar, por ejemplo, si es un deportista y está jugando fútbol, pues tiene que gritar, llamar al compañero, le sirve, ahí aprovecha el diafragma y no termina ronco. Bueno, para eso, aprovechar el Buena cuerpo. aclaración allí para el espectador que pregunta. Saludos por aquí a Larky Arenas desde Pereira y saludamos a Mauricio desde Ecuador. Ah, Por qué favor, bueno. si tienen preguntas para la maestra Ofelia, para las personas que se están conectando, ella es licenciada y magíster en música. Y maestra Ofelia, en la actualidad, especialmente con la juventud, cuando Sí, escuchan y dicen como música clásica,
normalmente la mayoría de jóvenes, ¿sí? Es la generalidad, pero no siempre pasa así. Dicen como, ay no, qué pereza la música clásica, qué pereza todo ese mundo de la música, que soprano, que barito, que alto. ¿Cómo podemos comprender o motivar para que las personas podamos comprender artísticamente esta importante música y poder disfrutarla? Pues vea, a ver, la música clásica es un género que puede ser instrumental, puede ser vocal, cantado, pero en la música, en los reggaetones, hay reggaetoneros. El reggaetón es una manera casi hablada, casi recitada al compás de una percusión. Entonces ellos tienen que hacer, si es como eso nace, la persona tiene su voz gruesa, que desarrolle o no, pero si es un reggaetón que está tal cosa, y rapidito, ahí es aplicando esa técnica. Si ese reggaetonero hace ejercicios y, bueno, escuchar música clásica, escucha un barítono, un tenor, y hace ejercicios como líricos, le da un plus. No para que cante lírico, sino para que cante sobradamente ese reggaetón. Se le va a oír más, o sea, su sonido se impulsa más, le va a durar el aire, por tanto las frases las puede hacer más completas. Es decir, uno escuchar la música clásica es como si uno, yo voy a hacer una comparación, como si yo aprendo primero a montar en bicicleta, que son dos ruedas, tengo que coger equilibrio, tengo que poner mucha atención porque yo tengo que equilibrarme. Y después me monto en un triciclo, no, pues yo me río de la vida. Entonces, si yo voy a cantar, canto música popular o canto rock, lo que sea, pero tengo una técnica lírica. No es porque yo vaya a cantar una aria de ópera, eso es un estilo. No, es para que cuando yo cante mi reggaetón o haga mi reggaetón, o cuando yo cante mi ranchera o mi salsa o lo que sea que yo quiera hacer, lo haga sobrado. ¿Me entiende? Más voz, más fortaleza en el aire, más sonido, porque la otra técnica me da esa herramienta. Y escuchar la música clásica, pues es muy bueno porque tiene mucha melodía, mucho recurso vocal. Los rockeros, ojalá escucharan también, y hay muchos. De hecho, de los Rolling Stones, Freddie Mercury era pues un músico clásico que quien haya oído a Queen, eso es una escuela de canto al servicio del rock, brillante, voz nítida y cuarteto, o hacen cuatro voces. Entonces mire usted que es una herramienta, escoger de lo más, aprender a entrenar 10 kilómetros para caminar 5. Eso Bueno, y es. la importancia del desarrollo profesional en la técnica vocal y demás, y podríamos, me hace acordar de la frase de Picasso que decía que hay que aprender las reglas como un profesional para romperlas como un artista, ¿no? Que es cuando Exactamente. logra toda esta simbiosis en el arte entre lo profesional y lo artístico, que es el plus de cada intérprete, de cada artista, ¿no? Es su Sí, género, la sí. parte de estilo como tal. Bueno, maestra Sí. Ofelia, creo que va siendo hora de que podamos disfrutar un poquito de esa voz maravillosa que he podido escuchar en varios videos de YouTube, donde he podido indagar un poquito acerca de la parte artística. Y nos gustaría que por favor, por ejemplo, un tango, Carlos Gardel, tengo entendido que le gusta Bueno, mucho una canción que se llama Volver, entonces sería bueno, puede muy ser. bueno poder escucharle. Bueno, hablando de la poesía al servicio de la música, de Eh, los textos, llámese poesía o llámese una prosa. En este caso, por ejemplo, Carlos Gardel, es un poema que está escrito para ponerle la música. Tiene un texto, es una historia. Y cuando un texto tiene mucha historia, la música que se hace sobre ella es una música sencilla, casi siempre es estrofa y coro. ¿Por qué? Porque hay mucha palabra para manipular y normalmente no se hace en tonalidades extremas. Por ejemplo, yo soy soprano, pero yo no la voy a cantar como una soprano, no, yo lo canto en un tono normal.
Yo adivino el parpadeo. Mire, es un tono normal, pues para mí, o sea, está dentro de la normalidad, porque es una canción popular y eso sucede con cualquier tipo de género, llámese bambucos, pasillos, vallenatos, bueno. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es mi vida y tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que evoco otra vez. Por ejemplo, yo ahí la termino en un registro grave, porque la canción pues es más popular, ¿cierto? Y es más asequible a todos. Bueno, Pasa con... una loable Sí, interpretación. Y yo diría lo contrario de la canción, 20 años sí es algo y es lo que usted lleva en la carrera artística y se nota. sí, Aún sí, para sí. quienes no estamos en el mundo artístico y tenemos la profesión o hemos sido enseñados en la parte académica para poder apreciar más estas interpretaciones Ujú. artísticas. Por aquí Arenas B, que fue la persona que hizo la pregunta en cuanto al falsete, dice lo Sí, siguiente. Es un joven, sí, como de 21 o 22 años más o menos, dice, yo opino que la música clásica debería tener demasiado peso en la actualidad debido a que está compuesta por demasiado arte donde representan muchos mensajes relacionados con la literatura y poesía. Por sí. ejemplo, las obras de Vivaldi, de las estaciones. Bueno, aquí él toca algo bien importante y trayendo a colación este comentario de Nicolás, Sí. maestra Ofelia, háblenos de esa relación de literatura, por ejemplo, en el libro de La Dama de las Camelias Ah, de sí, Alejandro Dumas, que sí, paradójicamente lo tengo por aquí. sí. En este caso, por ejemplo, el compositor es el que pone la música y el autor es el que hace los textos, es el escritor, el poeta. Entonces, Alejandro Dumas hizo la novela La Dama de las Camelias y Giuseppe Verdi compuso una ópera en 3 actos basada en esa historia. Cogió el libro y hizo unos guiones, pero unos guiones que permitían rítmicamente hacer una música. Hizo en 3 actos la ópera La Traviata, en donde hay partes muy importantes instrumentales para la orquesta. Tiene partes con coro grandísimos, pues muy le da una importancia a los espacios de las fiestas que se hacen en la novela. Tiene duetos, tiene solistas, tiene el personaje principal. Eh, es una soprano y un tenor, Alfredo, pero también está el barítono, el papá de Alfredo. Entonces, mire que traduce sobre esta historia de la Dama de las Camelias, la traduce al escenario, la lleva, le pone música y hace de ella toda una exposición dinámica porque tiene danza, tiene música, tiene canto y la lleva al público. Entonces, ¿qué puede uno decir? Que cuando uno quiere que una literatura determinada tenga un contexto generalizado, masivo, que le guste a la gente, que le llegue más al fondo, pues le pone uno música, ¿sí? Suénelo con música y es algo que le llega más profundo. Está el contenido y está la entonación. Eso, y por ejemplo, ahora que hablaron de Vivaldi, Vivaldi tiene obras para orquesta y tiene el Gloria de Vivaldi. El Gloria de Vivaldi tiene para voz, para coro, solistas y duetos.
Entonces, por ejemplo, está un área para soprano, que es el Domine Deus, y ese es para soprano. Y si uno canta un pedacito, la voz es arriba. Do, do, mi, Deus, recebes. Ese es Domine Deus del Gloria de Vivaldi. Deus, y aquí hace unos melismas. Deus, mire que uno dice, solo es la palabra padre, pero esa palabra la alarga con un poco de notas. Pater. Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo dentro de la lírica son menos palabras, más adorno vocal. Y dentro de lo popular, más palabras, más historia, menos adorno vocal, más ágil. Bueno, aquí ya complacieron a Nicolás, ¿no? Que citó a Sí, Vivaldi, pero también se debe a su conocimiento de este artista. Por aquí hay muchos sí, claro. comentarios positivos. Arenas Blas dice, qué hermosa voz. Pablo Calvo colocó unas manos aplaudiendo. Muchas Eh, gracias. Saludos para la licenciada desde la Patria Amada de Ecuador. Y Ay, bueno, gente, vamos saludando aquí a las personas. Maestra Ofelia, tengo entendido que usted ha participado, ha interpretado diferentes o muchas zarzuelas. ¿Qué es una zarzuela? Y si podría interpretarnos un poquito de esta. a ver, zarzuela es un género muy de España. Son historias parecidas, a ver, como las óperas. Las óperas son unas historias dramáticas, casi siempre terminan pues con muerte, hay tragedia. En la zarzuela es más jocoso o más alegre y las zarzuelas son como unas historias de las poblaciones españolas, la relación entre los trabajadores y el amo o su patrón, las relaciones amorosas entre los diferentes clases sociales, bueno, y casi siempre tiene algo de jocoso. Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, hay una que es la marcha de las sombrillas. Empieza. A San Antonio, como es un santo camarero, pidiendo matrimonio, lo llevan tanto que yo no puedo. Es hablándole, son como unas mujeres pidiéndole a San Antonio que les consiga un novio. Oh, la sombra de una sombrilla son ideales. Mire que es como una conversación, como, como algo, y los caballeros. Yo, señorita, que soy soltero y enamorado, la veo tan bonita. Y si ve que es como una cotidianidad, ese es el género de la zarzuela. Y pues sí está dentro de la lírica. Mm, Tiene formación lírica, es para sopranos, tenores, mezzos, y todos quienes la interpretan sí deben tener una formación vocal porque explora registros, los extremos en los registros, en cualquiera de los registros. ¿Sí? Bueno, maestra Ofelia, háblenos un poquito sobre los montajes que se dan en las orquestas o en las bandas que permiten que una pieza musical cobre vida. ¿Cómo es detrás de bambalinas, como diríamos? Sí. Bueno, primero que todo, pues es mucho trabajo. Casi siempre se tiene un año de anticipación, o sea, uno programa para el año siguiente qué obras se van a montar. ¿Por qué? Porque primero, son muchos cuadros. O sea, voy a hablar un ejemplo, Mesías de Händel. El Mesías tiene alrededor de unos 23 a 25 obras, pequeñas canciones. Está en latín, pero puede haber otras obras que estén en italiano o en alemán o en inglés. Entonces, mire, cualquier obra que se va a montar cantada, que tenga voz, porque está la parte instrumental, entonces ya es la disciplina de cada instrumento. Pero cuando tiene la voz implica un idioma, tiene una pronunciación. Y si la obra está en inglés, pues hay que estudiarla en inglés.
que se entienda, hay que estudiarla, todo el coro, cada uno, su tarea. Primero, la traducción. ¿Qué es lo que estamos cantando? ¿De qué se trata la obra? Segundo, pronunciación, hablado. Entonces el texto se habla como una poesía. Cuando yo ya me lo aprendo, recitado y pronunciado, le pongo la melodía, la parte rítmica. Ya tengo resuelto el texto y la pronunciación. Si es en alemán, lo mismo. Entonces mire que es todo un proceso por partes. Primero texto, pronunciación, luego la parte rítmica, luego la afinación y aprenderse esas melodías. Se aprende, por ejemplo, en un coro, 4 voces, sopranos, mezzos, barítonos, no, tenores y bajos. Los bajos son casi todos barítonos. Entonces, ¿qué hace? Cada voz o cada cuerda, que uno llama cuerda, las sopranos tienen una melodía. Las mezzos tienen otra melodía, que cuando se junta con la soprano es como un rompecabezas. Se oye una segunda voz, arriba o abajo, pero eso es impecable. Y cuando llegan las voces de los tenores, lo mismo, es esa tercera voz que encaja con la segunda y la primera, y los bajos es la cuarta voz. En todas las cuerdas tiene que haber mucho rigor en el estudio. No puede estudiar de cualquier manera, o sea, no puede decir uno, yo voy a montar esta obra y entonces tiene el televisor prendido, está conversando por allá y vengo y estudio un minutico y después vuelvo y me voy a conversar. No, porque lo diluye con otras actividades y cuando ya usted lo va a cantar, está disfrazado. Disfrazado es que tiene notas falsas. ¿Y cómo se da uno cuenta que hay notas que son pequeñas falsedades? Porque cuando se junta con la voz del otro, eso no casa. Hay una desafinación, hay algo raro. Entonces, porque alguien se lo aprendió mal. Hay un pasaje. Y se limpia por partes, siempre por compás, es el compás más difícil. Y se va limpiando hasta que eso suena perfecto. Y así, los solistas, los instrumentistas. Cuando se llega al día de la presentación, ¿sí? Que dure 1 hora u hora y media, esta obra, el teatro lleno, todo el mundo espera ese resultado. Y el resultado es producto de todo un trabajo. Y por eso es tan satisfactorio que después de todo este trabajo se presente y que la gente lo reciba bien. No, eso es lo mejor, porque quiere decir que uno sí logró el objetivo de entregar este mensaje, de entregar esa música, de que la gente reciba eso. Pero nadie se imagina lo que hay detrás. 1 hora o media hora o hora y media o 3 minutos que dure una canción, todo lo que hay detrás. Hay que estudiar mucho. Bueno, en el caso de haciendo la reflexión, por lo menos en la literatura, cuando Sí, usted dice que es importante aprenderse la obra en el idioma original, en el caso de la original. literatura, yo recuerdo escuchando a diferentes autores como Borges o Ernesto Sábato, argentinos, en el cual ellos en varias entrevistas decían, a ver, es que en alemán existe una palabra para uno reflejar un sentimiento que en el español o en el castellano no existe. Ah, sí. Entonces, hago la traspolación como lo mismo en la música, es encontrar ese idioma o ese idioma artístico para poder entenderlo y transmitirlo al público, ¿no? O al teatro. Sí, eso refleja eh, a ver, el estilo de los compositores. Por ejemplo, los compositores alemanes y la música alemana tiene una estructura diferente a una italiana o a una francesa. Y si uno, eh, porque es como es un idioma más golpeado, casi toda esa música es más como muy marcial. La italiana es una música más melódica, pues no quiere decir que en alemana no haya melódico. Sí hay mucho melódico, pero muy marcial en general. En los italianos son más melódicos, más romanticismo, porque además es un idioma muy romántico en cierta manera. Los franceses son muy culturales. ¿Cuándo es el problema? Cuando se va a traducir una canción de un idioma a otro, porque eso tiene una rítmica, una rítmica. Entonces, si, por ejemplo, God es Dios, y si yo escribo en una corchea God, pero voy a decir Dios, al traducirlo, de pronto Dios tendría que decirlo en una corchea, Dios.
Pero si yo voy a decir Dios, pues me toca ponerle otra figura, una negra o algo. Uno se encuentra en las partituras, la letra, la letra está a veces con una negra, por una palabra, pues, lo que acabo de explicar, God, puede estar en una corchea si estoy cantando en alemán. O pero si se va a cantar en otro idioma, o en español, o en, bueno, no sé, en otro idioma, puede que sea más larga. Entonces, no la ponen en corchea, sino en, o dos semicorcheas, o en una negra, porque la negrita más grandecita, más larga. Entonces, en eso se traduce el idioma. Digamos, lo ideal es que no se traduzca, sino que se cante en el idioma original, porque la música está escrita y para ese tipo de idioma, ¿sí? Bueno, maestra Ofelia, por acá hay otra pregunta de Nicolás Arenas, el que ha estado participando porque es un Qué amante bueno. del arte, él suele practicar piano y hace una pregunta que dice, hablando de orquestas, ¿por qué pocas veces se usa el piano, a pesar de que es muy fundamental en la melodía, en comparación de los diferentes instrumentos como la viola, el cello? Creo que se dice cello, ¿no? Por Sí, ejemplo, en los diferentes conciertos de André Rieu, que lamentablemente, en el caso colombiano, en su presentación aquí en el Movistar Arena en Bogotá, por no llevo. primera vez en su vida tuvo problemas técnicos. Nunca había pasado en su carrera artística y lamentablemente le viene a pasar esto en Colombia a este En personaje tan Colombia. importante. Sí. Entonces, esa es la pregunta de Nicolás. ¿Por qué se suele utilizar tan poco el piano en este tipo Bueno, de orquestas o conciertos? no, no, a ver, primero, que todo el piano es el instrumento el mayor, es el más importante. Con el piano se montan las obras. De hecho, para una orquesta, eh, eh, casi que todos los compositores comienzan con el piano. Beethoven, todos tenían un piano en donde hacían su composición, porque tiene todos los registros. Y a partir de cada registro, cada octava del piano, se distribuye para los timbres más apropiados de una orquesta. Las notas agudas más para los violines, las que siguen para las violas, para los chelos, para los contrabajos, para los oboes, los cornos, en fin. El piano es el instrumento base. Para el coro, el piano. O sea, si no tenemos un piano, es mortal, no hay nada. ¿Qué pasa? En la orquesta, como de la armonía del piano se derivan los instrumentos, la orquesta forma entre todos, no uno. Un violín solo no, es melódico, necesita otro compañero para sonar dos notas. En cambio, el piano no, el piano tiene todo. Entonces, el piano es, cada que se va a montar algo, primero está el piano y luego se hace el arreglo para la orquesta. Pero hay grandes conciertos para lucir el piano. Hay muchos conciertos que la mayoría de los compositores han hecho conciertos para piano y orquesta, ¿sí? Beethoven, Vivaldi, o sea, hecho todos, Mozart, concierto para piano y orquesta, para darle al piano una importancia y sacarle todas las posibilidades técnicas. Entonces uno ve que la orquesta es la que acompaña al piano y cuando el piano está tocando lo dejan solo. El piano hace su parte correspondiente solo para que se luzca. El piano es como para montar, básicamente, y luego para lucirse en las obras que están hechas para ellos. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos la claridad. Bien pueda, iba a Sí. decir algo más, maestra. No, no, que por ejemplo en el caso pues de André Rieu es porque él tiene un pianista para hacer los montajes, para montar las obras. Y luego ya pues ya la orquesta hace todo lo que hace el piano. De pronto por eso no lo lleva. Pero si él monta un concierto para piano y orquesta, por supuesto que debe llevar un pianista. Bueno, Y no cualquier pianista. Muy, muy buen pianista. bueno, muchas Ajá. gracias. Bueno, para ir finalizando, maestra Ofelia, le ¡Ah! recordamos a los espectadores que ella también, la maestra Ofelia, presta servicios Sí, profesionales en todo lo que tiene que ver con técnica vocal y todo lo que tiene que ver sí, relacionado con la música, los sí, cuales pueden ser contactados a través de Instagram o Facebook. Les invitamos a que puedan acudir a estos servicios profesionales. claro. Y para ir redondeando, nos gustaría escuchar esa parte lírica
de Los Álamos, Ah, del sí, maestro Joaquín Rodrigo. sí, claro. Joaquín Rodrigo, un compositor que rescató unos versos anónimos de, a ver, son unos versos antiguos. ah, De 1560 creo que usted me sí, comentaba, ¿cierto? sí, 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 yo tenía por acá el dato. eh, sí, de 1560. Y Joaquín Rodrigo hizo de varios poemas unas pequeñas canciones. Entonces, en este caso de los álamos, pues yo no me acompaño porque como estoy sosteniendo el celular, pero yo me doy el tono y arranco. Esta canción, a ver, es una poesía que dice, de los álamos vengo madre, de los álamos, como menea el aire, el viento, el aire. Los álamos son unos árboles grandes. Entonces, el texto hace una alusión a un paisaje, a un bosque. Y el hijo le cuenta a la mamá que viene de recrearse, de viajar, de venir por del bosque. Entonces aquí vamos a empezar. Empieza con texto en una parte media, pero luego coge la palabra aire y le hace un poco de melismas, de adornos. Entonces mire que lo que hizo, lo que mostré ahora con Vivaldi, la palabra pater, todo lo que le pone a una palabra, una sola palabra, una riqueza melódica. Entonces en este caso, un pedacito, como soprano. Sí, sí, sí. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Por ejemplo, ahí hay una muestra de cómo una sola palabra puede tener muchas flow, mucha registro, mucha adorno vocal, ¿sí? Bueno, Eh, touché, ¿no? Como dirían los franceses, me quito el sombrero ante esta interpretación que nos ha dispensado. Por aquí, Arenas Blad dice ay, yo, felicitaciones con la tertulia, con esta gran licenciada. Gracias, muchas gracias de verdad. gracias. Y Pablo para el Calvo dice, qué ecuatoriano, buena mirada. y para el ecuatoriano un pedacito. Yo soy el chullita quiteño, me paso la vida cantando. Esa es muy linda. O sea, Ecuador nos ha dado también unos pasillos ecuatorianos muy lindos. Julio Jaramillo, aquí es muy importante en Sí. música popular y es una voz de tenor, pero hacia lo popular, ¿sí? Bueno, maestra Ofelia, muchas gracias por haber Bueno, aceptado esta invitación y a no ustedes. faltaba más. Le dejo el último minuto para que usted pueda darnos las últimas palabras de despedida o lo que quiera agregar a esta magnífica noche, la cual le agradezco por haber aceptado la invitación. A ustedes, muchas gracias a todos por estar conectados. Para mí es un honor maravilloso poder compartir con todos y me encanta que les guste y haber recibido esta retroalimentación con las personas, por ejemplo, el músico, el pianista. Bueno, y todos ojalá hagan ejercicio de respiración como salud. Eso le limpia pues la nariz, limpia la garganta y créame que les ayuda mucho en la emisión del sonido. La voz la tenemos dentro y así sea para saludar, pues es muy importante tener una voz limpia. Tomar el aire, recuerden el ejercicio del bostezo, ¿sí? Hágalo como rutina. Eso es Aunque bien, un hay mucha momentito. gente que exagera y se queda todo el día bostezando, ¿no?